Vamos a estar en Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Si alguien necesita una Biblia, por favor alce la mano y le haremos llegar una Biblia en esta mañana. ¿Ya están todos ahí? En Tito capítulo 1. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por el tiempo de cantos que podemos nosotros nutrir nuestra alma, nuestra mente con aún cantos que te glorifican a ti, que son cristocéntricos, que aunque no lo sabemos o tal vez no lo notamos, estamos cantando la grandeza de tus atributos, de tu evangelio, estamos cantando tu belleza, estamos reconociéndote en todo lo que hacemos en esta mañana. Así que te doy gracias que nos permites ese tiempo de cantarte a ti. Y ahora en lo que entramos a la lectura, al estudio de tu palabra, pido que también nos bendigas, que nos des ánimo en nuestros corazones, que nuestras mentes y nuestras almas estén postradas ante ti en esta mañana, sabiendo que lo que tu palabra contiene, lo que tu palabra tiene para nosotros, es útil y es bueno y es beneficioso. Así que con esa expectativa, Padre, te pido que bendigas a los oídos de mis hermanos, que bendigas también a mi ser, que para yo poder compartir tu palabra de una forma precisa y digna de tu gloria. Ayúdanos a comprender la verdad que tenemos ante nosotros en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. La epístola de Pablo a Tito, hace creo que 2-3 meses, vimos los primeros 4 versículos donde Pablo anima a su hijo y es la introducción a la carta. Y Pablo, ahí vemos cómo lo llama a Tito un hijo. Es un hijo apreciado, no un hijo físicamente, pero un hijo espiritual. Y Pablo ama a Tito. Y esta epístola de Pablo a Tito es una carta pequeña. Realmente nomás son 3 capítulos, pero es una epístola muy contundente. Está llena, está saturada de doctrina útil y beneficiosa, y también instrucciones sabias para cómo Dios quiere que su iglesia funcione. Pablo aquí le está escribiendo a su fiel discípulo Tito, como les dije, quien ha recibido de parte de Pablo instrucciones de permanecer en la isla de Creta con una tarea muy especial. Tito básicamente está sirviendo como un delegado apostólico ahí en esa isla. Él va con la autoridad, digamos, de Pablo el apóstol, porque fue enviado por él. Él fue enviado fue dejado más bien en esa iglesia para esa isla, isla, en esa isla para ir ciudad en ciudad, iglesia en iglesia, para establecer pastores. No sé si ustedes en ocasiones se han preguntado, ¿cómo alguien califica para ser un pastor? ¿Tiene que ir a un seminario, un hombre, si quiere ser pastor? O tal vez la pregunta de muchos, ¿las mujeres pueden ser pastoras? O simplemente si una mujer está casada con un pastor, ¿eso la hace una pastora? Yo sí me he preguntado estas cosas. Como todos, Dios nos salva y vamos incrementando nuestro conocimiento de las Escrituras, y pues gracias a Dios en su palabra nos contesta todas estas preguntas. Así que hoy veremos lo que Dios tiene que decir acerca de este oficio de pastor y las calificaciones de esos hombres que van a ser pastores. Es crucial que entendamos y reconozcamos lo que enseñan las Escrituras con respecto a este tema. Porque si podemos ver a nuestro alrededor, en Tecate, en Tijuana, en Baja California, en México, en todo el mundo, hay mucha confusión acerca de las calificaciones y el rol y las personas que califican para ser pastores en la iglesia. Si esperamos tener una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia fructífera que Dios bendice,
comienza con liderazgo bíblico. Así que prestemos especial atención en lo que dice la palabra de Dios acerca de aquellos que son llamados a dirigir su iglesia en esta mañana. Le puse como título a este mensaje, el liderazgo bíblico de la iglesia. El liderazgo bíblico de la iglesia. Y vamos a dividir estos pocos versículos en 4 secciones, 4 puntos. El primer punto es la tarea de Tito, que se encuentra en el versículo 5. La tarea de Tito. En esta primera sección examinaremos las instrucciones que Pablo le da a Tito con respecto a su tarea, a su misión. Punto número 2, la rectitud moral del pastor. Y esto se encuentra en el versículo 6 y 7. En este segundo punto veremos cómo un pastor debe poseer rectitud moral personal y también debe tener un hogar que está en orden. Punto número 3, la reputación social del pastor. Se encuentra en el versículo 8 y ahí vamos a examinar cómo los pastores deben mantener una buena reputación ante los hombres. Y el cuarto y último punto de esta mañana va a ser la responsabilidad doctrinal del pastor. Se encuentra en el versículo 9. Así que aquí veremos en este último punto la necesidad de comprensión bíblica para aquellos que van a servir como líderes, como pastores en la iglesia. Pero vamos a comenzar con el punto número 1, la tarea de Tito en el versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designarás ancianos en cada ciudad, como te mandé. De hecho, vamos a leer todas las escrituras de una vez. Dice en el 6, lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de las ganancias deshonestas. Antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. De nuevo, el punto número 1 es el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designarás ancianos en cada ciudad, como te mandé. De nuevo, al parecer, Pablo estaba viajando con Tito y al ver la situación en las iglesias de Creta, decidió dejar a Tito con esta tarea. Por eso dice, te dejé, no dijo, te envié a Creta, te dejé en Creta. En los siguientes versículos, después del versículo 9, del 10 al 16, Pablo menciona que había enseñanzas falsas que estaban tomando raíz en esas iglesias de la isla de Creta. La enseñanza era una forma de judaísmo o legalismo similar a lo que vemos en el libro de Gálatas. También lo menciona en las epístolas de Pablo a Timoteo. Este tipo de legalismo o de judaísmo que algunas personas estaban comenzando a promover y enseñar dentro de la comunidad cristiana, que decía básicamente, tienes que seguir la ley de Moisés para estar bien ante Dios. Sí, cree en Jesucristo, pero también sigue la ley. Como vimos en Gálatas, eso es un gran error. Y no debemos tampoco nosotros permitir que esas doctrinas falsas que nos manda a hacer algo más que creer en Jesucristo y tener arrepentimiento para estar bien con Dios. Así que es probable que por esta razón Pablo dejó a Tito ahí en esa isla para lidiar con la amenaza de esta falsa doctrina. Pero realmente era imposible para Tito supervisar y proteger o digamos pastorear a todas esas iglesias por sí mismo. Así que Pablo lo instruye y le dice, Tito, ve, hay cosas, quédate aquí, hay cosas que no están en orden, quédate ahí y pone en orden lo que queda, lo que falta en esas iglesias
y hazlo estableciendo ancianos calificados y capaces en cada una de esas comunidades, en cada iglesia. Las palabras aquí, bien rápido para ustedes que les gusta el griego, las palabras pusieras en orden que Pablo usa como la orden para Tito, son una sola palabra en el idioma griego y se los voy a compartir. La palabra es, escuchen bien, epidiórtose. Esta palabra grande griega, que es, como les dije, compuesta de varias palabras, se puede separar y hay la palabra pequeña en esta palabra grande, que es la palabra ortos, que significa enderezar o corregir. En español nosotros usamos esta palabra ortos, pero la usamos como un prefijo. Por ejemplo, este prefijo en español lo encuentras en la palabra ortopedista. Un ortopedista es alguien que especializa en corregir o poner en orden malformaciones de huesos o músculos. Un ortopedista. También encontramos este prefijo en la palabra ortodoncista. En pocas palabras, un ortodoncista es un especialista que pone en orden los dientes chuecos, como los míos. Así que Tito fue llamado a ser como un ortodontista o como un ortopedista para corregir y enderezar o poner en orden las cosas que estaban, que carecían, las cosas que faltaban en la iglesia de Creta. Y lo que faltaba era estructura, era liderazgo bíblico, era la organización formal para esas iglesias, para que pudieran funcionar como Dios quiere. El orden espiritual, la estructura, la organización eran las cosas que quedaban por corregir en estas iglesias de Creta. Y de nuevo la forma en que Pablo llama a Tito a poner en orden estas iglesias fue primero nombrando a pastores, o dice ahí ancianos en cada ciudad. Esta es la primera vez que se mencionan los pastores. Sé que no dice pastores, pero se refiere a los pastores, a los que pastorean el rebaño. Se llaman ancianos. Y de una vez lo vamos a decir, una mujer no puede servir como una pastora o un pastor de la iglesia. El título anciano, junto con los otros títulos que Pablo usa, que son obispo y administrador, son masculinos. Todo lo que vemos aquí en estas escrituras es masculino. Él, el hombre. Así que las mujeres no pueden servir en esta capacidad. Significa que solo los hombres pueden calificar para servir como pastores. Así que esas pastoras que quizás conozcas o escuches están operando en contra del diseño de Dios para su iglesia. Están operando en contra. Su palabra dice esto, pero ellas dicen, no me gusta, yo lo voy a hacer. Están en contra. No es ignorancia, están en contra. Esto también significa que la esposa del pastor es exactamente eso. La esposa del pastor. Ella no es una pastora. Así que yo por mucho tiempo, por ignorancia, le decía a la esposa del pastor, le decía, hola pastora. No es pastora, es hermana. Y ahora cuando la veo, la esposa del pastor de la iglesia donde estábamos, digo, hermana, ¿cómo está? Ya no me atrevo a cometer ese error de llamar a la esposa del pastor, pastora. También tenemos otras escrituras que enseñan esta misma verdad. Y les dije la semana pasada, ¿ok? Les di la advertencia que íbamos a tocar este tema, ¿verdad? ¿Sí o no? Les dije que vamos a ver el liderazgo en el hogar, en la casa. Y luego íbamos a ver el liderazgo, la autoridad en la iglesia. Siempre y cuando pues, haya escritura para enseñar respecto a este tema. Y pues aquí la tenemos. Así que ya vimos esa. Y ya vimos esta, y la semana que viene vamos a regresar a Efesios y vamos a ver la autoridad. En el matrimonio hay una estructura de autoridad, en la casa
Hay una estructura de autoridad que son los padres y luego los hijos sumisos a sus padres, y también en la sociedad los esclavos en los tiempos de Pablo tenían que ser sumisos a la autoridad que Dios había puesto sobre ellos en la sociedad. Así que la autoridad, la semana pasada la vimos, hoy la vamos a ver, y la próxima semana también vamos a tocar este tema de la estructura de autoridad. Pero regresando, hay otras escrituras que dicen esto mismo, que hablan de esta estructura de autoridad en la iglesia. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, está hablando en este contexto de las reuniones de la iglesia y en esas reuniones la enseñanza de doctrina cristiana. ¿Ok? Ese es el contexto, y Pablo le dice esto en 1 de Timoteo 2, del 11 al 14. Y en esta sección se va a dividir los primeros 2 versículos y los últimos 2 versículos. Los primeros 2 son la instrucción. El 11 y el 12 son la instrucción, y luego la justificación. ¿Por qué Pablo está diciendo lo que le está diciendo a Timoteo en versículos 13 y 14? Pero se los voy a leer. Primero la instrucción, en 11 y 12, dice: que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Ok, ahí está la instrucción para las iglesias, para las comunidades de cristianos. Las mujeres no pueden dirigir o ejercer al enseñar doctrina cristiana a hombres y mujeres. La justificación para esta instrucción se encuentra en el versículo 13 y 14. Dice: porque Adán fue creado primero. Ok, número 1. No es que somos mejores, pero fuimos creados, los hombres, el hombre fue creado primero. Y después, en segundo lugar, fue creado Eva. Dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. ¿Ok? Así que estos versículos nos dice que la orden y lo que sucedió en el huerto de Edén, es esa orden que Dios instituyó al crear primero a Adán y luego a Eva, es el modelo y el diseño de Dios para el liderazgo, como vimos, en el hogar y también en la iglesia. Ese es el estándar. No podemos cambiar eso, no podemos voltear esos roles. Y no se trata del machismo. Créanme que no se trata del machismo. Si alguien piensa que se trata del machismo, no escuchó nada de lo que les dije a los hombres la semana pasada. No se trata de machismo. Los hombres no son mejores que las mujeres en ningún sentido. No tenemos más valor, no somos más especiales. Si acaso a veces hasta somos más delicados. Se trata de qué dice la palabra de Dios acerca de este puesto de pastores. Eso es lo único que me importa a mí y es lo único que debe importarles a ustedes. No de que una mujer diga: es que yo siento el llamado. No, que me importan tus sentimientos. Es que mi esposa tiene el llamado. No me importa lo que tú pienses. Hay una orden que Dios ha establecido. De nuevo, las mujeres no son inferiores a los hombres, para nada. No son menos competentes que los hombres tampoco en cosas bíblicas. Yo conozco, no las conozco personalmente, pero sé de algunas mujeres que saben enseñar la Biblia tan bien, mejor que yo, mejor que Armando, mejor que muchos hombres hoy en día, pero estas mujeres son tan entregadas a la voluntad de Dios que aunque ellas tienen el conocimiento bíblico para estar al frente de un púlpito y dirigir, enseñar la palabra de Dios, no lo hacen porque ellas entienden que Dios había establecido un orden para su iglesia que no las incluye a ellas al frente. Las mujeres son muy valiosas para el reino de Dios, honestamente. Pero el cargo de pastor y anciano es exclusivamente para hombres. Cuando pensamos en un anciano, como lo menciona aquí Pablo, por lo regular pensamos en hombres que ya son mayores en edad, ¿no?
En cierto sentido, la edad suele ir acompañada por la madurez y por la sabiduría, pero la edad no garantiza ni la madurez ni la sabiduría. Así que más que decirle a Tito, oye, pon a hombres viejos al cargo de la iglesia, dice, pon a hombres sabios, pon a hombres maduros en cosas espirituales, pon esas personas, esos hombres a cargo de las iglesias. Ahora, quiero mencionar bien rápido que a Tito no se le ordenó a entrenar a los pastores. Pablo no dijo, quédate aquí y entrena a estos hombres. No le dijo eso. Él no estaba ahí para calificar a estos hombres. Esa es la obra de Dios. Solo Dios califica a los hombres para este oficio de pastores. Efesios 4:13, cuando estábamos en esa sección, nos dijo ahí que Cristo distribuye el don de pastor maestro a ciertos hombres que van a servir como líderes de su iglesia. De nuevo, van a servir, no van a ser servidos por la iglesia. Ahora, en esta declaración de Pablo, hay una presuposición escondida. ¿Ok? La presuposición es que los pastores deben ser elegidos de entre la iglesia, de entre la congregación. Si se pone a fijar ahí, la implicación es que cualquier comunidad cristiana debería tener hombres que cumplen con el criterio de liderazgo, de pastorado. Tito no trajo a pastores de otros lugares para dirigir a las varias iglesias. Ese no era el mandato de Pablo a Tito. ¿Y por qué digo esto? Hombres, ahí les va. Supongamos que Tito fue enviado a nuestra iglesia para encontrar y establecer a ancianos calificados. ¿Qué éxito tendría Tito en encontrar hombres, pastores en esta iglesia? No lo tomen como algo negativo. Tómenlo como un reto para vivir de una forma que cuando se necesitan líderes, cuando se necesitan hombres calificados para levantarse y tomar cargo de una iglesia, cada uno de ustedes va a estar listos y dispuestos para servir en esa capacidad. No debemos nosotros esperar que venga un pastor de otro lugar, no. Debemos ver a esos pastores. Se deben encontrar de nuestra congregación. Así que la tarea de Tito era visitar a cada comunidad, a cada ciudad y encontrar a esos hombres y ponerlos a cargo de las diversas iglesias en esa isla. Pero ser hombre no es el único requisito para ser un pastor. Porque yo conozco unos hombres que andan bien mal. Así que ser hombre no es el único requisito. En los siguientes versículos 5 y 7 vamos a ver qué más Tito necesitaba buscar en los hombres para nombrarlos, para ordenarlos, para asignarlos como pastores. Punto número 2, la rectitud moral del pastor, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios, hablando del anciano, lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de las ganancias deshonestas. Pablo le dice a Tito que encuentre a hombres irreprensibles. Ahora, irreprensibles no significa que los pastores no tienen pecado. Eso no es lo que significa, porque si ese fuera el caso, ningún hombre calificaría jamás. Jesús es el único perfecto y sin pecado. Así que ser irreprensible no significa estar sin pecado. Ser irreprensible es, en cierto sentido, no poder ser condenado.
Es decir, cuando viene bajo una acusación, oye, el pastor hizo esto. Ok, a ver, la evidencia. No, pues no tengo. Eso es lo que se refiere. Ok, ¿tienes una acusación contra el líder de la iglesia? Bien, a ver la evidencia. No debe haber ninguna evidencia. Ese es el punto. El hombre no puede ser declarado culpable de los cargos, de las acusaciones que traen en su contra. Ahora Pablo menciona algunos de los rasgos específicos de un anciano de la iglesia calificado. Dice ahí que debe ser marido de una sola mujer, en el versículo 6. Ahora, no creo que Pablo está haciendo de el matrimonio un requisito, como lo está haciendo con el compromiso a una sola mujer. ¿Ok? No creo que el anciano, que el pastor debe ser casado, porque si ese fuera el caso, de nuevo se descalificó Jesucristo. Pablo también. Muchos de los que no tenían esposas, los apóstoles, ¿no son calificados para ser pastores de una iglesia? Pues obviamente no. No es el matrimonio el enfoque, es el compromiso a una sola mujer que es el enfoque. Esto significa que los hombres casados, calificados, deben ser físicamente, emocionalmente, espiritualmente devotos y fieles a una sola mujer, a su esposa, a nadie más. Ella y solo ella debe ser la niña de sus ojos, su único anhelo, su refugio en todo sentido. Esto también nos dice que los hombres cristianos, vamos a pausar por un segundo, porque Pablo no está diciendo busca pastores, está diciendo busca a hombres cristianos que califican para ser pastores. Así que si eres un hombre cristiano, ¿ok? No digas, no, yo no voy a ser un pastor. No, un hombre cristiano. Un hombre cristiano casado no piensa en ninguna otra mujer que no sea su esposa. Significa que los hombres bíblicos, de nuevo, no solo los pastores, sino todo hombre bíblico cristiano, no coquetea con otras mujeres que no sean su esposa. El hombre que ha dividido sus afectos y no está comprometido exclusivamente con su esposa, no es apto para pastorear la iglesia de Dios. Simple y sencillo. El siguiente mandato es que los hijos del anciano sean hijos fieles y obedientes, o dice ahí creyentes. No deben ser hijos imprudentes que viven en rebelión o son acusados de lascivia. No pueden ser si el anciano, si esta persona, si este hombre cristiano va a ascender al puesto del pastor. Pero ¿por qué es tan importante que los hijos del pastor también tengan una buena reputación? Porque si el hombre fracasa en pastorear su propia casa, fracasará como pastor de la iglesia de Dios. Y no lo digo yo, lo dice 1 de Timoteo 3:5, dice, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Es una pregunta retórica. La respuesta es, no podrá. Por lo tanto, no puede pastorear a la iglesia. Ahora en el versículo 7 encontramos 6 cosas que automáticamente descalifican a los hombres para servir como pastores. Dice primero ahí, si es obstinado, es descalificado. Si un hombre es arrogante y terco, gobernará la iglesia de Dios como un dictador en lugar de un siervo. Pensará que es intocable. Wow, cómo los pastores... Muchos son así, no sé por qué están en liderazgo. Piensan que son intocables y se opondrán a cualquier llamado a sumisión. Cuando alguien les dice, oye, eso está mal, pastor. No, ¿cómo? Yo no. En lugar de ser obstinado, un pastor debe ser humilde y capaz de recibir corrección. Dice ahí también, si un hombre es iracundo, no es apto para dirigir la iglesia. Un pastor no puede ser explosivo o errático.
No. Aquel que se enfurece rápidamente no debe estar a cargo del pueblo de Dios. Un pastor debe ser amable, paciente, uno que mantiene su compostura incluso frente a oposición, acusación o crítica. Luego dice, no dado a la bebida, no dado a la bebida. Y Pablo no está hablando de tomarte una copa de vino con tu cena. No está hablando de tomarte una cerveza durante el juego, el partido de fútbol. No está hablando de eso. Está hablando de la borrachera. Está hablando de la embriaguez. Y la embriaguez es una indicación que un hombre no tiene autocontrol. Y si el hombre no tiene autocontrol, es impredecible. Y si es impredecible, es garantizado que va a hacer cosas muy tontas. Va a traer reproche al nombre de Cristo. Lo he visto. Lo he visto. Además, si un hombre está intoxicado, ¿cómo se supone que va a vigilar la iglesia? Literalmente, ¿cómo va a vigilar a la iglesia? No puede. No puede, está borracho, no sabe qué está sucediendo a su alrededor. Es por eso que se requiere la sobriedad y autocontrol de quienes están en liderazgo. Eso no es opción. Si estás dado a la bebida, estás descalificado. No digo que es una tentación para ti, que estás descalificado. No, si estás dado, si te entregas a esa tentación, a ese pecado, no eres apto para ser líder. Ahora dice, no pendenciero. Alguien que es un peleonero. Obviamente. Por razones obvias, no debe ser un pastor. Un pastor, imagínense, que trata de resolver todas las disputas, imagínate, con golpes. No, eso está mal. No debemos tratar, aunque queramos a veces, resolver las cosas con violencia física. Nadie, ningún cristiano, ¿ok? Sino el pastor o la persona que va a ser pastor debe ejercer dominio propio y comportarse de una manera digna que trae gloria y honra a Dios. No importa si esté enfrentando adversidades de personas, ¿no? Debe procurar mantener la paz. Luego dice, no amante de ganancias deshonestas. No amante de ganancias deshonestas. Esto no significa de nuevo que, no, pues el pastor debe ser pobre y tener una carcachita o andar en el camión. No significa que el pastor no puede tener dinero. Significa que los pastores no deben estar motivados por el amor al dinero. Y eso es lo que nos dice en 1 de Timoteo 6:10. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, ese versículo que nos dice que el dinero es nuestro problema, no. Nos dice que el dinero es el problema para todos los cristianos, pero especialmente si vas a estar al frente de una iglesia. El amor al dinero es el problema. Si un pastor, una persona tiene un amor o una atracción insaciable hacia el dinero, eso es un gran problema, porque esa necesidad que él tiene para ganar dinero lo va a llevar a hacer cosas sin importar si sean honestas o deshonestas para obtener ese dinero. Pero en lugar de ser un hombre codicioso, un hombre que busca cómo engrandecer su bolsillo, debe ser un hombre dador. Debe ser un hombre generoso con su dinero. No debe dejar que ese dinero, ahora sí, sea como una venda sobre sus ojos. Bien rápido. Quiero ver estos 3 títulos que Pablo usa en el versículo 5, 6 y 7, anciano, obispo y administrador, para referirse a los pastores. Primero los llama ancianos. De nuevo, ya les dije, esto se refiere a su madurez, a su sabiduría. También los llama obispos. Me gusta esta palabra porque significa que son superintendentes o supervisores. Esto describe a los pastores como aquellos que protegen, que son vigilantes del rebaño. Y por último, los llama administrador.
Esta palabra me gusta mucho, es básicamente un mayordomo. Un mayordomo, y si nos fijamos en un mayordomo, por ejemplo, si alguien tiene un terreno gigante y una casa gigante y hay un mayordomo de la casa, el mayordomo no es dueño de esa casa, no es dueño de las posesiones, él está cuidando las posesiones de otro. ¿Y qué nos dice esto de la labor del pastor? Nos dice que las ovejas no le pertenecen al pastor. Las ovejas le pertenecen a Dios. Y así como un mayordomo, cuando llega el dueño de la casa, va a decir, ¿por qué está en desorden mi casa? A ti te voy a castigar, mayordomo, porque tú deberías estar a cargo de esto. Pero también, por lo regular, hay recompensas para aquellos que son mayordomos, ¿no? Si el dueño se va por mucho tiempo y regresa a recibir sus posesiones y ve que todo está en orden, habrá una recompensa para ese mayordomo. De nuevo, esto nos dice que los pastores no son dueños de la iglesia. Dios es el dueño de sus ovejas y ese dueño va a regresar un día para ellas. Así que aguas, los que están en liderazgo. No son dueños, son mayordomos. Así que los versículos 6 y 7 tratan de la vida privada y la justicia personal del obispo, del anciano, del pastor. Pero ahora en el versículo 8, aquí describe su reputación pública o ante los hombres o en la sociedad. Dice ahí en el punto número 3, la reputación social del pastor, el versículo 8. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Primero dice que el hombre que va a calificar para ser un pastor debe ser hospitalario. Debe poder estar dispuesto a abrir su hogar a otras personas. Y yo creo que Pablo está pensando, ¿no? de los muchos misioneros y los maestros que están viajando para edificar a los creyentes, para fortalecer la fe de los hermanos en las varias ciudades. Y está pensando en ellos y está diciendo, el hombre que va a ser pastor debe poder abrir su casa para ellos. Ellos están haciendo la labor del evangelio, de edificar a la iglesia como Dios mandó para esas personas, para los maestros. Pero ¿dónde se van a quedar si están viajando, ayudándole a la iglesia? Pues alguien tiene que abrirles la puerta. Quédense aquí. Debe ser la respuesta de aquel hombre que tiene el corazón de pastor. Debe estar listo y dispuesto para mostrar esa hospitalidad hacia esos viajeros. Amante de lo bueno, dice. Amante de lo bueno. Eso se refiere a uno que se deleita en buenas obras. Un hombre que busca oportunidades para servir a los demás. Un hombre que mantiene su mente y sus manos ocupadas en cosas buenas. Esto sería básicamente lo opuesto de tener el amor, ¿no?, a las ganancias deshonestas. En vez de tomar, da. Ahora dice prudente. Esto significa ser alerta, estar atento, estar cuidadoso. En otras palabras, la persona que va a ser el pastor debe calcular cada paso con cuidado, con sabiduría, para no tropezar y no caer. Un pastor no puede ser imprudente. Wow, qué lástima que muchos son. Nomás tienes que ver las noticias. Un hombre prudente toma decisiones sabias con su tiempo, con su tesoro y con su talento. Siempre está buscando la decisión sabia. Ahora dice justo. Esto significa que ante hombres y ante Dios es moral, espiritual, interiormente, exteriormente recto. Que tiene una conciencia limpia. Que no tiene que temer a los hombres ni a Dios. Obviamente todos tememos a Dios, ¿no?
con esa reverencia porque lo amamos y vemos su grandeza, pero que tiene una conciencia limpia y no tiene que preocuparse porque si hoy me muero voy a estar ante Dios y ¿qué me va a decir? No. Debe ser un hombre aprobado por Dios y aprobado por los hombres, por la sociedad. No basta que yo diga, no, pues estoy bien ante Dios. Sí, todo el mundo me odia porque soy pendenciero, porque soy esto y que el otro, pero Dios sabe mi corazón. No. Debe ser santo también. Santo significa que debe ser un hombre que no está contaminado por el pecado. Él está libre de maldad. Él se aferra a toda obligación moral y religiosa. ¿Ok? No lo digo religioso como los judaizantes. Pero Dios tiene un estándar para su iglesia y este hermano que va a calificar para ser pastor debe aferrarse a toda cosa buena, todo mandato que Dios tiene para el hombre. Es un hombre que se define por su carácter piadoso e inmaculado. De nuevo, la reputación es importante. Por último, dice dueño de sí mismo. Esto significa autocontrolado, un hombre con dominio propio. Cuando un hombre que sabe decir no, ¿qué me importa lo que ustedes quieran que yo haga? No. El oficio del pastor es un oficio de disciplina continua y autocontrol, porque lo único más devastador que un miembro de la iglesia que sufre naufragio espiritual es un pastor que sufre naufragio espiritual. De nuevo, ¿no han visto los pastores de Hillsong? Adúlteros, ladrones, mentirosos y tantos como ellos que sufren naufragio espiritual y causan, ahora sí, un gran problema para las iglesias, porque la gente, quieras o no, los ama y confía en los pastores, y cuando ellos caen es terrible. Por eso es indispensable que un hombre que va a ser pastor tenga dominio propio, que sea dueño de sí mismo. Ahora vamos a ver la última parte, el punto número 4, la responsabilidad doctrinal del pastor. Esto va a concluir este perfil pastoral que encontramos en Tito. Versículo 9 dice, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. El único rasgo doctrinal que Pablo le menciona a Tito se encuentra en este versículo. Los pastores no salen del seminario calificados para ser pastores. De hecho, un pastor en alguna ocasión me comentó que fue al seminario y estudió y todo, no les voy a decir quién era, pero ahora sí le tocó ir y poner en práctica, ¿no?, todo según lo que había recibido del seminario y cómo había sido preparado, y dijo que hubo una situación tan terrible que cuando sucedió, entró a su oficina, agarró su diploma y la hizo pedazos. El seminario no califica a un hombre para ser pastor. De nuevo, ese es el llamado de Dios. Pero sí es importante esta responsabilidad doctrinal que encontramos aquí. Un administrador de la iglesia debe tener conocimiento y estar comprometido con la enseñanza cristiana ortodoxa. Es decir, un hombre debe ser inamovible cuando se trata de las doctrinas cristianas fundamentales. Algún día vamos a hacer un estudio de esos pilares de la iglesia cristiana, que cuando tú quitas un pilar, todo el edificio cae. No estoy hablando de que si crees en el don de lenguas o no crees en el don de lenguas. Eso es secundario, eso no importa. No te vas a ir al infierno y no vas a llevar a otros al infierno por creer de esta forma o de esa forma. Pero en esas cosas concretas, los fundamentales cristianos, el hombre debe ser inamovible.
No pueden ser como Efesios 4:14 dice, hombres que son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. No. Los hombres que son doctrinalmente inestables y teológicamente no comprometidos no tienen lugar para guiar a otros en asuntos espirituales. Es así de sencillo. Ahora, dice ahí retener la palabra fiel. Se me hace interesante que Pablo dice retener. Retener. Esto nos indica que habrá enseñanzas falsas, como les expliqué, que estaban sucediendo en esta isla. Habrá esas enseñanzas falsas que se opondrán a la enseñanza sana y buena de la palabra de Dios. Un hombre que está llamado a liderar una iglesia debe estar dispuesto a mantenerse firme contra las amenazas doctrinales y teológicas, incluso si eso significa que no va a ser muy popular con la gente. Todos los hombres, pero especialmente aquellos que son llamados a pastorear, deben defender y guardar la sana doctrina con sus vidas. Y si nosotros nos fijamos en la historia de la iglesia, eso es exactamente lo que encontramos. Hombres y mujeres que dicen, ¿qué me importa? Móchame la cabeza. Gloria a Dios. Yo estoy firme. De hecho, feliz mes de la Reforma Protestante. Si ustedes quieren aprender y crecer monumentalmente, estudien la Reforma Protestante. Martín Lutero era uno de estos hombres que dijo, ¿qué me importa mi vida? La iglesia católica, el sistema religioso católico, no importa, mátenme, estoy dispuesto a morir. No como estas niñas en púlpitos hoy en día. Debemos estar dispuestos y listos para defender la sana doctrina con nuestras vidas, especialmente ustedes varones. No, eso nunca llegará a México, nunca va a haber persecución así. Posiblemente no, posiblemente sí, pero estamos listos, aunque no venga, estamos listos. No podemos vacilar ni desmayar ante la adversidad, ante los ataques a la sana doctrina del cristianismo. Pablo nos da aquí dos razones explícitas para este requisito de ser doctrinalmente competentes. Dice que es para que el pastor o ese hombre que va a ser pastor sea capaz también de exhortar con sana doctrina, ese es uno, y dos, refutar a los que contradicen. Primero, un pastor debe poder edificar a otros hermanos. Debe poder dar un consejo, animar y fortalecer los creyentes en su fe con la sana doctrina, es decir, con la palabra de Dios. Y en segundo lugar, debe poder usar esa sana doctrina para contender contra y vencer a las falsas doctrinas y a los falsos maestros. Para terminar, este es el perfil que debemos encontrar en cada iglesia. Hombres que califican para esto. Quiero concluir con este pensamiento. Líderes calificados, capaces y dotados son clave para la edificación de iglesias bíblicas fuertes y saludables. Un hombre que debería calificar para este oficio del pastor debe ser irreprensible, es decir, su hogar, su carácter personal, así como su reputación pública deben ser ejemplares. Él debe estar al frente de decir, como Pablo dijo, sígueme, como yo sigo a Cristo. Como un hombre que va a supervisar a las preciosas ovejas de Dios, a las ovejas que fueron compradas con la preciosa sangre de Jesucristo. El pastor debe ser autodisciplinado, vigilante y dado a servir. Y el amor del pastor debe tener para con Dios y también para con el rebaño, se debe manifestar en dos formas: en su conducta piadosa y también en su compromiso a la sana doctrina. Amén. Vamos a orar.
Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra nunca es vacía. Y te doy gracias que los teólogos nunca van a terminar de escudriñar y de sacar todos los tesoros que contiene tu palabra. Te doy gracias, Padre, que cada uno de mis hermanos aquí ha recibido en su corazón tu palabra, que cada uno de ellos está dispuesto a cuidarla, a atesorarla en su corazón. Ayuda a cada uno de nosotros tomar una lección de lo que vimos hoy, de lo que estudiamos, y ponerlo en práctica por el poder de tu Espíritu en nuestras vidas. Especialmente te pido por los varones de esta iglesia, aún los que no están hoy. Te pido que los fortalezcas, que los levantes, que los prepares para lo que tú tienes para sus vidas, y sabiendo que no todos son pastores, pero todos son llamados a reflejar un cristianismo bíblico. Así que, Padre, te doy gracias por tu sabiduría y por la estructura que tú has puesto, porque no es fácil estar al frente de la iglesia tampoco. Pero por tu sabiduría, tú has decretado que esto será tanto en el hogar como en la iglesia, y sabemos que tu sabiduría es más alta que la nuestra, así que nos sometemos a ti. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, que fue crucificado por nosotros y resucitó al tercer día. Amén.